Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal amanecieron este jueves? ¿Qué tal va iniciando su día? Espero que muy bien. Yo de todo corazón, como todos los días, les deseo que este sea un día de gran bendición, un día en donde la presencia de Dios prevalezca y predomine en nuestra vida, en nuestro actuar, en nuestro sentir, en nuestro pensar, en nuestro hablar, que sea un día bendecido, guiado e iluminado por nuestro Padre Celestial. El día de ayer, miércoles, terminamos el libro de Éxodo, ¿sí? En este recorrido que estamos llevando a través de la Biblia cronológica día por día con las lecturas devocionales diarias. Me da mucho gusto poder continuar avanzando gracias a la bendición de Dios, gracias al respaldo y a la guía del Padre. Y hoy vamos a continuar con nuestra lectura devocional diaria y vamos a iniciar el libro de Levítico, un libro muy interesante, un libro que da continuidad a la historia que nos es relatada y fue plasmada por nuestro Padre Eterno, ¿sí? En el libro de Éxodo. Entonces, antes de iniciar la lectura, ¿sí? Y habiéndoles deseado un excelente y bendecido día, vamos a pedirle a Dios, como todos los días, que Él sea quien nos guíe, quien nos edifique, quien nos enseñe, quien nos comparta de su inmensa sabiduría para tener una mejor comprensión, ¿sí? De la palabra de Dios, de su hermosa y bendita palabra, y que esta palabra sea la cual transforme nuestras vidas, porque es Dios, nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu, los que siempre deben de ir delante y detrás de nosotros y deben de estar por encima y delante de todas las cosas. Deben de ser nuestro único interés, deben de ser nuestra piedra angular de la fe, esa fe edificada sobre la palabra de Dios. Que sea Él quien nos ilumine este día y quien nos dé el mayor y mejor entendimiento y comprensión y revelación de este libro Levítico, así como lo ha hecho con Génesis, Job y Éxodo a lo largo de estos días de lectura. Y vamos a comenzar con la lectura del día de hoy del libro Levítico, el capítulo número 1, que dice de la siguiente manera: Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si su ofrenda para el holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá, y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos, y el sacerdote lo ofrecerá sobre el altar, y le quitará la cabeza y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar.
y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente, en el lugar de las cenizas, y las henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos, y el sacerdote la hará arder sobre el altar. Sobre la leña que estará en el fuego, holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Aquí finaliza el capítulo número 1 de Levítico, en donde nuestro Padre Celestial, especialmente en este libro, describe a través de Moisés, da instrucciones precisas de cómo presentar, ¿sí?, cada ofrenda delante del Señor. En este capítulo número 1 se hace referencia a si el holocausto es vacuno, ¿sí?, es de ovejas, ¿sí?, o es de aves, ¿sí?, cómo se debe de presentar, ¿sí?, la ofrenda en el altar, paso a paso, qué es lo que se debe de hacer. Holocausto, ¿sí?, de ofrenda encendida de olor grato a Dios para la expiación de los pecados. A lo largo del libro de Levítico vamos a ver muchas explicaciones de este tipo, ¿sí? Incluso, ¿sí?, vamos a ver todas las descripciones de la ley, ¿sí?, de Dios dada a través de Moisés al pueblo de Israel. ¿Por qué Dios fue tan preciso, ¿sí?, en determinar paso a paso lo que deberían de hacer al presentar una ofrenda, al cometer algún pecado, al cometer alguna falta? ¿Qué es lo que se tenía que hacer? Porque Dios, a través de todas estas instrucciones, ¿sí?, valga la redundancia, estaba instruyendo al pueblo de Israel, estaba educando, estaba enseñando al pueblo de Israel paso a paso lo que debía de hacerse en cada circunstancia. Así como se educa a los niños, así como se les guía en su desarrollo y en su crecimiento día con día, así nuestro Padre Celestial actúa con todos nosotros que somos sus hijos, ¿sí? Por eso es importante leer la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Tan importante es el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Y de hecho, hay algo muy maravilloso en la lectura del Antiguo Testamento, ya que el Antiguo Testamento es una revelación profética del Nuevo Testamento. Si nosotros hacemos un comparativo, ¿sí?, capítulo por capítulo del Nuevo Testamento, ¿sí?, con el Antiguo Testamento, vamos a poder observar claramente cómo nuestro Señor Jesucristo está basada toda su sabiduría, ¿sí?, todas sus palabras dadas, ¿sí?, al hombre, al mundo, ¿sí?, en todo lo relatado en el Antiguo Testamento, sin cambiar, ni modificar nada, ni abrogar nada, simplemente transmitiéndolo de otra manera, transmitiéndolo desde la posición del amor y la gracia, pero refrendando y ratificando cada una de las cosas que nuestro Padre Celestial transmitió a lo largo y ancho del Antiguo Testamento, de lo plasmado a lo largo de la palabra, ¿sí?, emitida por Dios como herencia para todos y cada uno de nosotros. Y vamos a continuar con el capítulo número 2 de Levítico, que dice de la siguiente manera: cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será de flor de harina sobre la cual echare aceite, y pondrá sobre ella incienso, y la traerá a los sacerdotes hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es, de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella en aceite. Es ofrenda. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite, y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas.
y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar, y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar. Ofrenda encendida de olor grato a Jehová, y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Ninguna ofrenda que ofreceres a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicias la ofrecerás a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás la sal. Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes y el grano desmenuzado. Ofrecerás como ofrenda de tus primicias y pondrás sobre ella aceite. Y pondrás sobre ella incienso, es ofrenda. Y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite, con todo el incienso, es ofrenda encendida para Jehová. Y aquí finaliza el capítulo número 2, que es muy breve, donde se nos describe, en este caso, si las ofrendas, ¿sí?, son de oblación, en este caso, ¿sí?, de pan sin levadura, ¿sí?, de torta sin levadura, ¿sí?, y que tienen que ser a base de flor de harina sin aceite, sin levadura, especifica nuestro Padre Celestial. Y aquí una de las cosas que decía y que les comentaba hace un momento, ¿sí?, nuestro Padre Celestial especifica claramente que todas las ofrendas las sazonarán con sal, ¿sí?, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. Y aquí los invito, ¿sí?, a hacer memoria de lo que hacía referencia y de lo que dijo nuestro Señor Jesucristo sobre la sal. Nosotros sois la sal del mundo. Aquellos que amamos a Dios, aquellos que compartimos su palabra, aquellos que nos regocijamos en su presencia y con su Santo Espíritu, somos esa sal, somos esa ofrenda al Señor, esa ofrenda de amor, esa ofrenda de obediencia, esa ofrenda de entrega, esa ofrenda de compromiso, esa ofrenda, ¿sí?, que llevamos a cabo todos los días al engrandecer su nombre, ¿sí?, al rendirnos a los pies de su majestad, al postrarnos de rodillas ante Dios, al compartir su palabra, al compartir de su amor, gracia y misericordia, ¿sí?, esa misma gracia, ese mismo amor y misericordia que un día Dios nos dio con todo su corazón, con todo su amor, con toda su entrega a cada uno de nosotros, ¿sí? Y vamos a continuar con el capítulo número 3 de Levítico, que dice de la siguiente manera: si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto, la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y sobre los lijares. Y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar, sobre el holocausto que está sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato para Jehová. Mas si de ovejas fuere su ofrenda para sacrificio de paz, a Jehová, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. Si ofreciere cordero para su ofrenda, lo ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y después la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová la grosura, la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo, la grosura que cubre todos los intestinos y toda la que está sobre las entrañas. Asimismo,
los dos riñones y la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda encendida para Jehová. Si fuere cabra su ofrenda, la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de ella y la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Después ofrecerá de ella su ofrenda encendida a Jehová. La grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová. Toda la grosura es de Jehová. Estatuto perpetuo será por vuestras edades. Donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. ¿Sí? Aquí, en el capítulo 3, ¿sí? Nos vuelve a describir, ¿sí? Si las ofrendas fueran de ganado vacuno, si las ofrendas fueran de ovejas, o si la ofrenda fuera de cabra, cómo se debería de manejar la ofrenda delante del altar, y especifica en las tres diferentes opciones, ¿sí? De lo que es ovejas, ganado vacuno, cabra, que se colocará la mano sobre la cabeza de la ofrenda. Será una forma, ¿sí? De que el pecado, la transgresión, ¿sí? Que portaba aquel que presentaba la ofrenda, ¿sí? A Jehová, ¿sí? Transmitiera, ¿sí? El pecado de que existía en el corazón de la persona, ¿sí? Al animal. Y este pecado, ¿sí? Se expiara, ¿sí? Al degollar la ofrenda delante del altar, y con eso se hacía la expiación. Esta explicación, ¿sí? En la cual se me trabó la lengua, por cierto, porque no tenía pensado comentarla, no viene en las Sagradas Escrituras como tal, pero sí nosotros analizamos, o nosotros tenemos a la mano una Biblia Tanakh, que es la Biblia hebrea, ¿sí? Una Biblia de estudio, en donde trae anotaciones y explicaciones, ¿sí? Al leer esta parte de Levítico en la Biblia Tanakh, ¿sí? Trae ahí diversas explicaciones en la cual se detallan estos procesos de usos y costumbres que existían en esa época. De igual manera, les recomiendo esa Biblia Tanakh, porque prácticamente al final de la Biblia, en las últimas páginas, trae muchísima información. Trae, por ejemplo, ¿sí? La forma que tenía el éfod, la forma que tenía el tabernáculo. De hecho, trae dibujos, incluso, ¿sí? Imágenes a través de las cuales se describe qué parte de los animales, cómo se debían de manejar los holocaustos conforme a lo descrito en la palabra de Dios, ¿no? Qué partes del ganado, ya sea vacuno, de oveja o de cabra o de aves, cómo se debían de llevar a cabo cada una de las acciones. Es una Biblia muy completa, muy hermosa, que nos da una perspectiva muy amplia de lo que nosotros podemos leer en la palabra y leemos en la palabra de Dios, especialmente en estos libros como lo es Éxodo, Levítico e incluso Deuteronomio y también Génesis, ¿sí? Y vamos a continuar con el último capítulo de lectura de este día, que es el capítulo número 4, que dice de la siguiente manera: Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto por expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario.
Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto, y la piel del becerro y toda su carne con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará el fuego sobre la leña. En donde se echan las cenizas será quemado. Si toda la congregación de Israel hubiere errado, y el hierro estuviere oculto a los ojos del pueblo, y hubieren hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación, y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová. En presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre, y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está en la puerta del tabernáculo de reunión, y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar, y hará que aquel becerro como hizo con el becerro de expiación. Lo mismo hará de él, así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará, como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. Cuando pecare un jefe o hiciere por hierro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios, sobre cosas que no se deben de hacer, y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrio sin defecto, y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrio, y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto. Delante de Jehová es expiación, y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, y quemará toda su grosura sobre el altar, como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y obtendrá perdón. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar, y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Y si por su ofrenda, por el pecado, trajere cordero, hembra sin defecto traerá, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar, y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y será perdonado. Aquí nuestro Padre Celestial hace referencia, ¿sí?, a cuando cometían una falta,
¿sí? Por errar, por hierro, ¿sí? Incluso por falta de conocimiento, el sacerdote, ¿sí? La congregación, los ancianos de la congregación. Los ancianos de la congregación era la parte muy importante porque eran los representantes de la congregación, la edad, ¿sí? Les daba la experiencia, les daba la sabiduría, el entendimiento, pero también les daba la envergadura, ¿sí? Por los años que ya habían vivido, por la experiencia que habían adquirido, ¿sí? Y obviamente también los ancianos en ese tiempo, como hoy en día, todos son sabios, ¿sí? Por algo han vivido muchos años y tienen oportunidad de platicar con un adulto mayor, o todavía tienen la bendición de tener a sus abuelos o sus padres ya son de edad mayor, escúchenlos y háganle caso, ¿sí? Ellos han vivido muchas cosas y aunque hoy la modernidad y los avances y la tecnología y demás, ¿sí? Hayan rebasado, ¿sí? Esta generación anterior, la sapienza, la experiencia, la capacidad y el conocimiento que te dan los años rebasa cualquier tecnología, rebasa cualquier avance, rebasa cualquier modernidad si tienen por oportunidad de sentarse a platicar, de sentarse a aprender. De aquellos que han vivido una larga vida, les recomiendo que no se pierdan esa bendición, o como dicen hoy en día los jóvenes, no se salten esa etapa de sus vidas, ¿sí? Aquí nuestro Padre Celestial describe también cuando un sacerdote, ¿sí? Cuando un responsable de, en este caso, el tabernáculo de reunión, o incluso hoy en día de nuestra iglesia, comete un error, comete pecado, ¿sí? Porque no somos perfectos y el hecho de que compartamos la palabra de Dios, ya sea como hijos de Dios, que es mi caso, ¿sí? Como fervientes creyentes de nuestro Padre Celestial, como hombres o mujeres de fe, ¿sí? O como sacerdotes, o como pastores de la congregación, o como ministros, o como sea, porque existen muchos cargos, ¿sí? Hoy en día al frente de la iglesia, no nos exime de cometer errores, no nos exime de cometer pecado, no nos exime de tener faltas, porque nuestro Padre Celestial transforma nuestras vidas, mas no nos hace perfectos, porque en nuestra debilidad, ¿sí? Permanente y prevaleciente el resto de nuestros días, es a través de la cual se perfecciona el poder de nuestro Padre Celestial, y es a través de la cual nuestro Padre Celestial nos guía, nos da enseñanza, aprendizaje, ¿sí? Aquí se describe claramente nuestro Padre Celestial. Toma en cuenta el hecho de que aquellos, ¿sí? Sabios, de que aquellos responsables, de que aquellos que estaban al frente, que él mismo había puesto al frente, también podían cometer errores y les deja las instrucciones para pedir perdón, para obtener el perdón. Los holocaustos, sí, eran un método práctico, sí, que nuestro Señor determinó y dio como medio a la congregación de Israel para que pudiesen arrepentirse, para que pudiesen pedir perdón y obtener perdón. Aunque más adelante nuestro Padre Celestial, ¿sí? Corrige a la congregación de Israel, ya que como seres humanos cometieron el gravísimo error de pensar que a nuestro Padre Celestial le interesaban los becerros, las ovejas, las cabras, las tórtolas o las tortas de flor de harina de parte del hombre. Y a nuestro Padre Celestial no le interesa nada de lo que nosotros le podamos ofrecer en holocausto. No le interesan nuestras promesas. No le interesa nada de lo que nosotros podamos ofrendar en la iglesia porque nuestro Padre Celestial es el dueño de todas las cosas. Él es el creador de todo lo existente. A Él no le interesa si ofrendas mucho o poco dinero. A Él no le interesa si haces donaciones grandes o pequeñas. A Él no le interesa que le prometas para ponerte a orar parado de cabeza todos los días. A nuestro Padre Celestial le interesa que le ofrendemos amor, honra, gloria, obediencia, entrega, responsabilidad, diligencia, fe y absoluta confianza en Él, en nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu. Más adelante vamos a poder observar cómo nuestro Padre Celestial corrige a la congregación de Israel, porque la congregación de Israel llega a pensar que a Dios le interesaba el ganado,
le interesaban las ofrendas que se presentaban en el altar como holocausto, ¿sí? Como ofrenda encendida de olor grato a nuestro Padre Celestial. Y no era así, ¿sí? Nuestro Padre Celestial más adelante los corrige, ¿sí? Y nosotros tenemos que tener muy presente, ¿sí? Todo lo que dice en la hermosa y bendita palabra de Dios, porque ahí está la enseñanza. Ahí Dios nos deja ejemplos, ¿sí? De lo que puede suceder en nuestro corazón, en nuestra mente, de cómo conducirnos, ¿sí? Pero también de cómo actuar de forma correcta delante de nuestro Padre Celestial. Hay muchas doctrinas, hay muchos consejos, hay mucha enseñanza generada y diseñada por el hombre que es buena, pero la única enseñanza valiosa es la que se obtiene a través de la lectura de la hermosa y bendita palabra de Dios, a través de la comprensión que Dios nos da a cada uno de nosotros, a través de la revelación y la iluminación que nos da nuestro Padre Celestial. Esa es la única importante y esa es la única que nos conduce por el camino de nuestro Padre Celestial, por el camino de Dios, y es la que llena de bendiciones nuestras vidas. Esta fue la lectura del día de hoy, jueves, que iniciamos con el libro de Levítico, y le doy gracias a Dios por permitirnos, ¿sí?, poder llevar a cabo esta lectura este día, y les deseo que tengan un excelente y bendecido día, que en este tramito que ya le falta la semana, ya casi termina el día de mañana y el sábado, ¿sí?, les vaya muy bien, ¿sí?, y que siempre mantengan y se mantengan y prevalezcan en la palabra de Dios. Hoy y todos los días tratemos de conducirnos conforme a la voluntad del Padre, conforme a su guía, conforme a su palabra, conforme a su amor, gracia y misericordia. Que tengan un feliz y bendecido jueves. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos mañana, si Dios nos lo permite, para continuar con esta lectura devocional de la Biblia cronológica día por día. Saludos.